la salvación. ¡Wow! ¡Qué problema! Es largo, pero lo vamos a resumir ahí. Que Dios quiera que el Espíritu Santo pueda dar entendimiento, ¿no? Y sabiduría, y que esta palabra pueda llegar y ver en qué lugar estamos parados, a ver qué posición tenemos, si somos salvos, no somos salvos, experimentamos la salvación, la sentimos, la vivimos. Dice la Biblia en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesús vino para salvarnos del infierno, para que después de la muerte nosotros podamos llegar a experimentar la eternidad con Dios y no en el lago de fuego. Esto es real. Amén. Quizás muchos puedan no creer en el nacimiento divino de nuestro Señor Jesucristo, pero si algo hay que creer es que la tumba quedó vacía. Amén. Eso fue a la vista de todos, aunque en ese tiempo los sacerdotes quisieron negar y pagar para que no se proclamara esa resurrección, sino que Él resucitó. Ahora, resucitó demostrando que Él era Dios y demostrando que Él había dado su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y la Biblia después habla, nos dice en Romanos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación eterna. Después de la muerte es el comienzo de la verdadera vida, de la verdadera existencia de cada persona, de cada hombre, de cada mujer. También Romanos capítulo 8, verso 32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, o sea, con Él, todas las cosas? Amén. La salvación es una palabra muy amplia que abarca muchas partes de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que es la salvación? Teológicamente la salvación está formada, tiene tres aspectos básicos que nosotros tenemos que saber para ver si estamos dentro de la salvación, o si caminamos dentro de la salvación. El primer punto es la justificación, donde Dios nos declara justos. Justificación, yo quiero que usted lo entienda, porque dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La justificación podemos hablar de una escena ante un juicio. Vio que está usted delante de un juez y es culpable de un delito de muerte, de condenación, y el abogado que lo defiende, en este caso en el mundo espiritual, es nuestro Señor Jesucristo, y nos declara justo. Por eso, si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El primer punto básico de la salvación es la justificación. El segundo punto es la regeneración o adopción. Pasamos de vivir una vida de pecado a una vida de santidad, buscando a Dios. Se le llama regeneración o adopción. Dios nos adopta como hijos de Dios. Y el tercer punto es la santificación. Una vez justificado, una vez que entramos a la familia de Dios, viene la santificación. Quiere decir que Él nos rescata, nos da vida para adorarle a Él y para servirle a Él. Esos tres puntos son muy importantes y no se pueden separar, pastor. No se puede separar. Entonces tenemos justificación, regeneración y santificación. Teológicamente, así trabaja la salvación. Entonces el hombre es salvado y sus deudas son canceladas. Los paramos delante del juez, el juez nos declara que nosotros somos culpables de muerte, pero aparece Jesucristo. La Biblia habla que Jesús es nuestro abogado. Se lo ilustramos así para que usted lo pueda entender. Entonces Él paga la fianza por nuestros pecados. Quedamos libres, nuestros pecados son borrados, nuestro expediente pasado es olvidado por Dios. Por lo tanto, pasamos a tener
una amistad con Dios. Nuestra deuda ya fue cancelada. Hay un libro de Isaías que dice a cuenta, ¿ah? No importa cómo sea tu pecado, cómo me cuenta con Dios, no con mis obras, no con mi con lo que yo, con el capital que yo tengo, con mi experiencia en la vida secular. No, vámonos a cuenta, es la confesión de nuestro pasado. Si crees en tu corazón, dice, si crees serás salvo. Entonces, cuenta con Dios. Que había con nuestros pecados, a través de la justificación, nosotros podemos tener y tener, como dice la Biblia, al trono de la gracia de Dios. Somos amigos de Dios. Wow, qué lindo, ¿no? Qué lindo contar con esa amistad, con esa influencia y esa justificación. Entonces, entendemos que somos justificados. Cuando la palabra justo nos lleva, somos justificados, justos, personas justas. Y yo, Dios, todas las decisiones que están sobre la cabeza del justo. Wow, qué tremendo es entender que somos justificados por la sangre de Cristo. Él murió porque por esta sangre, ver esa sangre y nos ves personas justas, personas que realmente podemos recibir el favor de Dios. Cuando cambiamos esa naturaleza, pastor, ¿no es cierto? Una naturaleza caída que iba a la perdición, entramos en una nueva naturaleza. Por ende, esa nueva naturaleza no puede vivir en el entorno que vivía antes, no puede tener las costumbres que tenía antes, no puede pensar como pensaba antes, y eso se llama regeneración. Regeneración o adopción. A todos los que creyeron y recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces pasamos no solamente de ser simples creyentes, sino pasamos a ser hijos de Dios. Los declaro, ahora los regenera. Y por ejemplo, cuando usted una persona, esa persona se tiene que adaptar al horario de la comida, de la cena y a las costumbres que hay en esa casa. Eso es adopción. Eso es adopción. Usted se adopta, en este caso somos comprados por su sangre, pasamos a ser adoptados. Eso es la regeneración. Entonces, nuestra mente tiene que entender que ya no podemos vivir en la inmundicia que vivíamos antes, sino que tenemos que adaptarnos a una nueva vida. Jesús le dijo, es necesario, Nicodemo, que nazca de nuevo. Amén. Es una nueva forma de vida. Entonces, fue cancelada. Fuimos a sangre. No queremos vivir, no pensar lo que nosotros queramos pensar, no para seguir costumbres, sino para cambiar. Entra la justificación en la generación para cambiar, para vivir, para servir a Dios. Fuimos no para vivir la vida que antes, no para estar en fracaso, sino para estar en victoria, para adorar, para el servicio a Dios, porque fuimos comprados, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y el punto es santificación, o sea, no separa Dios del mundo, porque nos separa del mundo para su servicio, para experimentar una vida nueva. En resumen, entonces tenemos justificación, regeneración o adopción, y la otra es la santificación. Cuando una persona es justa delante de Dios, es una persona santa, literalmente, porque la justificación es la parte exterior, es lo que nuestra carne hizo, los pecados que fueron producidos por los deseos de nuestro corazón, se ven en nuestras acciones que vivíamos en otro tiempo. Cuando la regeneración es
la parte interna del hombre que se tiene que adaptar a una nueva manera de vivir. Y si Dios nos saca de esa forma del mundo, nos perdona, nos regenera, nos invita a compartir en la familia de Dios, en la iglesia de Dios, por supuesto que los declara justos, y una persona justa es santa. Y ahí es donde entra la influencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Las tres cosas no pueden separarse. No pueden separarse. Por que entendamos, en esta pequeña charla teológica que hemos hecho, es muy cortito lo que hemos relatado, entender si somos salvos, porque muchas preguntas dicen, salvo siempre salvo. Pero la sangre de Jesucristo, hemos con su boca hecho esa confesión, ¿no es cierto? Ha pasado adelante y ha abierto el corazón a Dios, pero no ha aceptado la adopción, no ha aceptado la generación, el cambio de vida, el cambio de hábito, el cambio de pensamientos, el cambio de amistades, el cambio de propósito, el cambio de planes en su vida. Porque al ser adoptado, como hijos, ya no dependemos de nuestra propia capacidad, sino que dependemos del padre, del jefe de la casa, que es Dios. Y por lo tanto, sucesivamente, al estar en ese lugar, somos santos. Entonces tenemos que servir a Dios, somos separados del mundo, porque la iglesia, uno de los significados de la iglesia es que estamos separados del mundo para las cosas santas, para una devoción de las cosas santas. Así que podemos ver justificación. Usted aceptó a Jesús, fuimos comprados a precio de sangre, somos justos delante de Dios y no podemos vivir de la manera que estamos viviendo. Si usted que después de aceptado a Jesús, quiero decir que todavía no es salvo. Si esté en el corazón no siente ese deseo de servir a Dios desinteresadamente, quiere decir que tampoco es santo. No se pueden alterar estos tres pasos importantes de la salvación. No se pueden alterar: justificación, regeneración o adopción y santificación. ¿Por qué? Porque al estar en Dios es donde podemos sentir su presencia y ser alimentados y edificados en la palabra de Dios. Salvo significa entonces haber cancelado esa deuda, y eso es lo que el diablo no quiere, que seamos amigos de Dios. Pero esta mañana es bueno entender y comprender qué es la salvación. Es muy larga, es la que ya entra la conversión, entra el arrepentimiento, entramos a hablar de la fe, entramos a hablar de la gracia, y pero estos tres principios es muy importante que tú lo puedas entender y que el Espíritu Santo pueda llevarte a sentir, porque estos no solo son palabras, sino que se siente en el corazón. Un corazón que ha sido perdonado por Dios puede perdonar. Un corazón que ha cambiado su manera de vivir es un corazón agradecido, un corazón que te va a llevar al servicio, a sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que yo te invito a que sigas meditando en estas palabras. Hay textos bíblicos que se relacionan con este tema, que son respaldados, las palabras que hemos hablado están respaldadas por la palabra de Dios. Tenemos poco tiempo, pero si tú quieres mandar un mensaje, te puedo dar muchísimos textos. Justificado, paz para con Dios, dice Romano. Justificado pues por la fe, recibiste a Jesús en una palabra, en un acto de fe. Tenemos paz para con Dios. Nunca vas a tener paz si tus pecados no son perdonados. Nunca si no entiendes que tienes que cambiar la manera de vivir, que has sido aceptado como hijo de Dios, no como hijo del fracaso, del dolor, de la angustia, no. Y tienes que entender que eso te va a llevar a ser una persona santa delante de Dios. Literalmente. Pablo decía, en victoria, en victoria. Amén. Y esa victoria empieza en nuestro corazón. Que Dios te bendiga en este día y puedas experimentar
esta salvación, cada paso de esta salvación.